Bueno, entonces ahora vamos a hacer ejercicios de las primeras estructuras. Vamos a empezar con ejercicios de marcos. Entonces, lo que vemos acá es el ejercicio, dice determinar todas las fuerzas que se ejercen sobre el miembro ABE del marco de la figura. Lo primero que vamos a hacer es pues analizar, revisar cómo está conformado ese marco o ese entramado, que también lo llamamos de esa manera. Entonces nos damos cuenta que este entramado está conformado por 1, 2 y 3 elementos. Notamos que al estos elementos estar unidos o tener pernos en diferentes puntos, pues son elementos multifuerza. Entonces este es un multifuerza, este también y este también. Este es un multifuerza a pesar que su forma es totalmente longitudinal. Entonces, ¿por qué es multifuerza? Porque está unido en F, unido en E y unido en C. No solo está unido en sus extremos. Y vemos cómo pues están los apoyos, en D un patín y en A hay una articulación. Y que nuestras medidas están en milímetros. Ahora, entonces, como decíamos ahorita, entonces lo primero que analizamos es todo el diagrama espacial. Reconocemos los tipos de apoyo, que ya lo hicimos, entonces una articulación, un patín, y contamos el número de elementos que hay y el tipo de elementos que hay. Ahora vamos a hacer pues, el diagrama de cuerpo libre. Se recomienda hacer el diagrama de cuerpo libre de todo el marco, es decir, como si todo este marco fuera uno solo, como si estuviera, por decirlo así, fundido y solo estuviera unido en A y en D para que estuviera apoyado sobre esos puntos y pues lógicamente con la carga de 150 newton. Es así que entonces tenemos nuestro diagrama espacial y vamos a empezar a hacer el diagrama de cuerpo libre de todo el marco. Como decíamos entonces, cuando uno hace el diagrama de cuerpo libre de todo el marco, no tiene en cuenta lo que está pasando en los pernos internamente, sino solo lo que está pasando con las cargas externas, 150 newton, y sobre los apoyos de todo el marco. Entonces, noten que el marco realmente se está soportando sobre A y sobre D. En D que hay un patín, por lo tanto la fuerza en D irá perpendicular a la superficie. Entonces la superficie está acá horizontal, el patín estará ejerciendo una fuerza vertical hacia arriba. Ahora, ¿qué pasará en el punto A? Lógicamente AX tiene que ir hacia la izquierda para compensar estos 150 newton que están por acá, y Y debe ir hacia abajo para compensar la reacción en el patín. Claro, para mantener el equilibrio estático. Ya con este diagrama de cuerpo libre de todo el marco, pasamos a hacer el análisis de momentos. Entonces, con el diagrama de cuerpo libre de todo el marco, lo que hacemos es hacer momentos donde hay mayor número de incógnitas. ¿Dónde hay mayor número de incógnitas? Pues en A, ¿cierto? Acá hay dos incógnitas. Entonces empezamos a hacer ese análisis. De A a 150. 150 es una fuerza horizontal, me desplazo los puntos 3, aplico la fuerza y notamos cómo está girando en sentido negativo. ¿Por qué? Porque está girando en sentido horario. Por otra parte, ¿cuál es la otra fuerza que faltaría analizar? Esta, la del patín. Pero como esta es vertical, la asocio con esta distancia horizontal. 100 más 200, 300. Entonces, 0,3 por RD nos va a dar el momento. Ahora, ¿este momento qué es? Positivo porque está girando antihorario, que es acá. Y la suma o la operación matemática de estos dos tiene que ser igual a 0 para mantener el equilibrio. Luego trasladamos esto a una ecuación, menos por el signo, ¿cierto? En los valores, más por este signo, y de aquí nos damos cuenta que solo hay una incógnita, la incógnita de RD. Entonces despejamos RD y nos da 150, aunque ustedes allá pues lo pueden comprobar en sus calculadores. Bueno, entonces luego de haber planteado la primera condición de equilibrio, que es la condición de momentos, ahora pasamos con la siguiente condición, la condición de fuerza. Entonces, con el mismo diagrama de toda la estructura o todo el marco, empezamos a plantear la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tenemos en X? Tenemos menos AX y más 150 newton igual a 0. Entonces de aquí podemos darnos cuenta que AX es igual a 150. Ahora, con respecto a los Y, sumatoria de fuerzas en Y, menos AY que va hacia abajo, o lo asumimos así, más RD. Y de aquí concluimos como RD también es igual a 150 newton. Con eso entonces ya habríamos analizado las reacciones tanto en los apoyos en A y en D. Es decir, tenemos la fuerza en el patín en D y la reacción en la articulación en A. Ahora, ¿qué vamos a hacer por acá? Continuamos con lo siguiente. Entonces, ahora escogemos, ahora sí, un elemento de todo este diagrama.
dice que se toma el elemento FC teniendo en cuenta la sugerencia de tomar un elemento que tenga una fuerza conocida. Es decir, la idea es que empecemos ahora sí a soltar ese armazón uno por uno y analizar elemento por elemento, pero que tomemos el elemento que tenemos una fuerza conocida. Entonces vamos a tomar este elemento, el elemento FS. ¿Qué tenemos de FS? Como decíamos, tenemos la fuerza de 150 Newton. Y empezamos a analizar lo que está pasando en E. En E que tenemos un perno. Entonces en un perno hay dos reacciones, una en X y una en Y. La vamos a colocar hacia el lado negativo, porque si nos damos cuenta, esta de 150 con respecto a este punto en C hace girar esto así, ¿cierto? En sentido horario. Por lo tanto, la que esté acá en E tendría que hacerlo girar en sentido antihorario. Por eso la vamos a colocar así. Con respecto al Y, claro, esta fuerza de 150 tiende a jalar o a hacerle esto al elemento FS, tiende a sacarlo del punto en C. Por lo tanto, vamos a también a suponer que Y va hacia abajo. Y finalmente tenemos X, que es la regla, por decirlo así, una compensación. Si 150 hacia la derecha, X tendría que ir hacia la izquierda y CX hacia la derecha, para mantener el equilibrio estático. Ahora, con respecto a CY, pues si esta va hacia abajo, esta irá hacia arriba. Entonces ya resumiendo, dice que para este diagrama se observa que en el punto E y el punto C hay pernos de unión. Por lo tanto, cada uno genera dos reacciones, uno en X y otro en Y. Ahora bien, nuevamente como ingenieros debemos analizar lo más acertado posible lo que ocurre. Es decir, cuando tú haces el análisis de este tipo de ejercicios, tú tienes que sentarte y preguntarte para qué colocarían los pernos, para qué sirven, qué hacen. Esas preguntas te harán o te ayudarán para que puedas hacer un análisis acertado de lo que estás planteando. Ya con ese mismo diagrama, entonces ahora sí, vamos a las condiciones de equilibrio. Recordemos que la primera condición es la condición del equilibrio rotacional por medio de los momentos. Y entonces acá lo que vamos a hacer es hacer momentos en el punto C. Entonces, haciendo momentos en C, ¿qué encontramos? Que pues acá tanto en E como en C hay dos incógnitas. Entonces lo hacemos acá porque es un extremo, pero podríamos también haberlo hecho en E. Entonces vamos a hacerlo en C. Si nosotros hacemos momentos en C, tenemos que mirar cómo esta y esta lo hacen girar. La de 150, ¿cómo lo hace girar? Entonces me desplazo los 0.2 metros que hay de aquí hasta acá, aplico la carga de 150 y nos damos cuenta que hace girar negativamente. Por otro lado, vamos con X, ¿cómo lo hace girar? Me desplazo ahora solo 0.1, aplico X y lo hará girar en sentido positivo. Y, ya lo decíamos en ejercicios anteriores, no lo hace girar porque está pasando por el punto, es decir, no hay un brazo que lo haga girar, no hay una palanca. Planteamos esto como ecuación, nos quedaría solo una incógnita, la incógnita de X, la despejamos y nos da 300 Newton. Pero como les digo, pues comprueben en sus calculadoras que el valor sí es el acertado. Listo, entonces ya planteamos la condición rotacional con respecto a ese elemento. Ahora, con ese mismo elemento FS vamos a plantear la condición traslacional, es decir, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿qué tenemos en X con este diagrama? Tenemos CX, ¿cierto? Y los 150. Los 150 positivos, EX negativo y CX positivo. De aquí entonces, ¿qué incógnita nos quedaría? CX. La despejamos y nos da que CX es 150 Newton. Ahora, con respecto a la sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué tenemos en Y? Menos Y más Y. Nos damos cuenta que no tenemos ninguno de estos datos, entonces nos tocaría buscar otras ecuaciones que nos permitan resolverlo. Sin embargo, entonces lo que hacemos acá es decir o llamar esto ecuación 1 y se deja planteada y se toma otro elemento. Entonces no la podemos olvidar, la vamos a dejar ahí pendiente para más adelante retomarla. Ahora vamos con otro elemento. Sin embargo, para analizar el otro elemento tenemos que tener tanto el diagrama de cuerpo libre de todo el marco presente como el diagrama de cuerpo libre del elemento FS. Entonces, ahora, ¿qué diagrama o qué elemento vamos a tomar? Vamos a tomar el elemento BCD, es decir, este que está por acá. Dice que se toma el elemento BCD teniendo en cuenta la sugerencia. Recordemos que debemos tomar un elemento que tenga una fuerza conocida y irlos despejando poco a poco. De aquí, ¿qué fuerza conocida tenemos? Tenemos RD, porque ya la hallamos de la parte matemática del ejercicio, del elemento y de todo el marco cuando decimos su análisis. Entonces,
Tenemos R de 150, tenemos un perno en C y tenemos un perno en B. Noten que el perno en C nosotros ya lo habíamos analizado acá, en este punto. Sin embargo, debemos aplicar la tercera ley de Newton. ¿Y qué dice la tercera ley de Newton? Acción y reacción. Es decir, que si colocamos X acá hacia la derecha, en este caso tendría que ir hacia la izquierda con el valor que hallamos. Y que ese Y lo asumimos positivo, y aunque no conocemos su valor, en este caso tenemos que asumirlo hacia abajo. Volvemos a decir lo mismo, no tenemos aún su valor, pero lo planteamos en sentido contrario. Por otra parte, entonces, ¿qué pasará el perno en B? Entonces en B, pues BX tendrá que ir hacia la derecha para compensar este CX, y BY lo vamos a subir hacia arriba. Hagamos de cuenta que esto es una balanza, ¿cierto? Si esto va hacia arriba, este hacia abajo, este por lógica y para mantener el equilibrio tendrá que ir hacia abajo. Entonces ya con eso tenemos nuestro diagrama de este elemento. Notemos que acá tenemos tres incógnitas, 1, 2 y 3. Volvemos a lo mismo. Vamos a plantear las condiciones de equilibrio. ¿Dónde planteamos la condición de momentos? Donde hay mayor número de incógnitas. Y para el caso donde hay mayor número de incógnitas es en el punto B. Entonces hacemos momentos acá. ¿Y qué tenemos? Que ese Y hace un momento en sentido horario, entonces será menos 0.1 por CY, y pues como es horario negativo, y tendremos RD. Entonces este brazo de aquí a acá, 0,3 por R de 150, y lo hará girar ¿qué? En sentido antihorario, o sea positivo. Entonces de aquí tenemos una incógnita, ya podemos hallar el valor de CY igual a 450 newton. Ahora, con este mismo diagrama planteamos la otra condición de equilibrio, la traslacional en X. ¿Qué tenemos en X? Entonces de aquí tenemos Bx positivo y menos Cx. Entonces de aquí despejamos y encontramos que Bx corresponde a 150 kilonewton. Y finalmente planteamos la condición de fuerzas en Y, o sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Y qué tenemos en Y? Tenemos By positivo, Cy negativo y Rd positivo. Con eso en mente, entonces, analizamos, reemplazamos valores, ¿cierto? Que Cy es 450 menos 150 de Rd, que pasó al otro lado negativo, y By nos da 300 newton. Entonces, con esto ya analizaríamos esos tres diagramas: el diagrama de todo el marco, el diagrama del elemento FS y el diagrama del elemento BCD. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Continuamos. Como habíamos planteado esta ecuación en el diagrama de FS y la habíamos dejado planteada porque no podíamos hacer nada, lo que hacemos ahora es reemplazar el valor para encontrar que Y es igual a CY, es decir, igual a 450 newton. Ya con eso entonces tendríamos todos los valores de todas las incógnitas, y ahora sí podemos darle respuesta a lo que nos preguntó el enunciado. ¿Qué nos preguntó el enunciado? Decía, determinar todas las fuerzas que se ejercen sobre el miembro ABE del marco de la figura. Entonces, ¿cómo es ese diagrama? Pues será de esta manera, ¿cierto? Este es el elemento ABE, y empezamos a dibujar las fuerzas. Entonces que NY pues va hacia arriba, hacia abajo. Acordémonos de la de la tercera ley de Newton de acción y reacción. De aquí entonces saldrá la magnitud E. Entonces tenemos componentes, por acá está planteado, ¿cierto? Entonces que Y es igual a 450, X a 300, entonces ya con el análisis pitagórico podemos hallar su magnitud. Lo mismo para Bx, para By, y lo mismo para X y para Y. Recuerden mantener la tercera ley de Newton de acción y reacción. Listo, y con eso sabríamos la magnitud de cada fuerza en cada perno y el ángulo direccional de cada una de esas fuerzas. ¿Ok? Listo, entonces con eso concluimos el día de hoy este ejercicio. Entonces, pues espero haya sido entendido. Igual haremos más ejercicios para poder explicar y sobre todo que se entienda mucho mejor el tema de marcos. Bueno, muchas gracias. Feliz día.